Déjame saludar también a Jaime, que ya llegó desde hace rato. Está el maestro Jaime Hernández, listo para dejar la víbora chillando en esta mesa, junto al maestro Paco Cruz. Te saludamos con mucho gusto, Jaime. Ya vi que te estás solidarizando con Pati Chapoy porque la gente no le permitió la entrada a su programa Ventana. Nada más como les conviene, ¿no? Cuando les conviene. En TV Azteca, nadie controla a estos. Ustedes pónganle los adjetivos que quieran, pero ayer la gente evitó la entrada de invitados y de conductores a TV Azteca, incluyendo a la honorable Pati Chapoy, obviamente chascarrillo para recibir al maestro Jaime Hernández, décadas en el periodismo, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, y gran camarada, gran amigo aquí en Sin Censura. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días, caballero. Antes de que empiece Jaime, déjame hacerle primero un reconocimiento. Vicente, ayer cumplió Jaime, y de veras un abrazo bien solidario y bien especial, 46 años de casado, Vicente. 46, así que le vamos un a levantar abrazote un para monumento a su señora. ¡Óyeme! Canijo. Deja tú él. ¿Cuál reconocimiento a él, Paco? Doña Mina, mire, a su hijo se está metiendo con mi hijo. Ay, canijo. No, ya sabes que se te quiere mucho, Jaime, perdón, pero te puso de pechito, Paco. Son un par de bandidos. Buenos días, caballeros. Díganme, aquí estoy. Oye, no, pero ¿sabes? Perdón. Pero te iba a decir que a propósito de lo que comentabas de Pati Chapoy, de repente como que todos le están encontrando a la gente muchos defectos, incluidos la derecha. Qué extraño, ¿no? Hoy el editorial de Templo Mayor habla de una gente que se ha radicalizado, dice que la presidenta Claudia Sheinbaum no encuentra por dónde entrarles a esta gente, y dicen que ayer fue el completo desquiciamiento de la Ciudad de México. Y vaya, ahora dicen también desde el editorial de Templo Mayor Reforma que la gente pues está dando mucho de qué hablar por su radicalización, cosa que es cierta, y es lamentable, ¿no? Es lamentable porque la presidenta ayer mismo insinuaba que la gente se había convertido en una extraña compañera de viaje de la derecha conservadora de cara a las elecciones del próximo 1 de junio, ¿no? Ya sabemos que efectivamente la gente está haciendo todo lo posible por sabotear estas elecciones, particularmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, en aquella zona, vaya, donde tienen sus dominios. Y esto pues es preocupante, y yo creo que si la gente insiste en seguir por esta vía, francamente yo creo que están cavando su propia sepultura. Oye, pero cómo ha dolido esto que dijo la presidenta, ¿no? Que los polos se juntan, ¿no? Que ese llamado a boicotear la elección del domingo es el mismo llamado de la derecha. Veo que eso sí dolió, esas palabras de la presidenta, y obviamente tuvo un eco importante, incluso al interior de la coordinadora, donde se respingó y creo que con las razones que ellos pueden exponer, pero esto de la extrema derecha se junta con la izquierda radical, estuvo cabroncísimo, sí, mi querido Jaime. Y va a ser interesante si acaso esta acusación, esta denuncia de la presidenta se traduce en mayores fisuras al seno de la gente, porque es sabido que desde hace un buen rato la gente se encuentra entrompicada en divisiones, en facciones distintas. Hay un sector de radicales, de integristas, que están apostando por ir precisamente para boicotear las elecciones. Y hay otro sector que no está tan de acuerdo, que es curiosamente el sector que está más vinculado a la Comisión Negociadora Única, esa que se ha sentado en la mesa de las negociaciones con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública.
¿Cómo ves esta radicalización y esta, creo yo, que en un sector también de la sociedad, pérdida de respaldo, de tracción? En algún momento, pues muchos mexicanos nos solidarizamos con esta lucha de la coordinadora, y no estoy diciendo que no se ajusta, simplemente que por los tiempos y las formas, pues muchos están eh, eh, enfadados, podríamos decir, enojados con la coordinadora. No sé qué veas tú, querido Jaime. Grandes paradojas que estamos viendo bajo esta nueva administración, bajo este nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. La coordinadora fue echó mano de tácticas agresivas, el agandallamiento, los golpes, los insultos, los atrabancados que iban y primero golpeaban, quemaban puertas, pero eso funcionó cuando tenían frente a sí a un gobierno represor que los quería eliminar. O sea, si ustedes se acordarán, el discurso durante la presidencia de Peña Nieto buscaba su aniquilación, el aniquilamiento de los profesores. O sea, yo estuve me acuerdo mucho de una vez que me invitaron a una sesión de deliberación de estos que organizó en algún tiempo el grupo de Milenio, con la presencia del secretario de Educación Pública, con la presencia de toda esta gente que desde el gobierno de Peña Nieto buscaban el aniquilamiento de esta gente, es decir, querían borrarlos del mapa. Y entonces uno entiende que en aquel entonces la radicalización de la gente fue la única respuesta, pero ahora tienen que pasar del modo golpeador a otro modo, porque estamos ahora en una nueva etapa y esto es prueba de que los cuadros de la gente no han sabido ajustarse a las circunstancias. Yo creo que no se han enterado de que tienen frente a sí a un gobierno que comulga con la tolerancia, con el diálogo, pero además un diálogo sustentado en razonamientos reales. Por ejemplo, se les ha dicho una y otra vez que es imposible por el momento abrogar la ley del 2017 porque las arcas de la nación no dan para más. Se les ha aumentado el 9% más 1% adicional y se han congelado las edades de jubilación que les benefician. O sea, francamente, yo creo que estos son beneficios que han tratado de buscar el terreno común con la gente de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y a pesar de ello, esta organización insiste en sus demandas y mantener esta estrategia de caiga lo que caiga, ¿no? Vamos a incendiar la pradera a ver si así aprende Claudia Sheinbaum. Pues no. Y yo creo que tienen que entender eso la dirigencia de la gente. Pero esto también te habla hasta qué punto realmente las dirigencias de este tipo de cuadros que por cierto, no han podido crecer más allá de sus límites de dominio en Oaxaca, en Guerrero, no han podido ir más allá. Y además, ayer hablábamos con Paco cómo en muchos sentidos la gente ha ido en pos de una estrategia muy temeraria, que es asumirse como el principal negociador de todos los maestros, de todos los profesores, cuando tienen un déficit de representación importante en toda la República. La gente no puede usurpar esa posición de el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y esto lo ha dejado en claro la presidenta. Dice, ¿cómo voy a negociar con una parte del profesorado del gremio magisterial que tiene una representación mínima? Y ayer ponía como ejemplo el número de escuelas que se vieron impactadas por el paro de estos profesores, que básicamente se reduce a la representatividad y el poder que tiene la gente en sus bastiones en el sureste de la República. Por tanto, yo creo que
el intento por rebasar a la gente por la derecha, a la izquierda, por el centro abajo, es imposible. Además de que no dan las cuentas del Estado, ya se les explicó una y otra vez, pero al mismo tiempo se les ha dicho que el diálogo está abierto, la negociación, pero creo que, insisto, es una de las grandes paradojas que demuestra hasta qué punto incluso que a sindicatos o gremios como la de la CENTE, que en su momento fueron considerados como movimientos insurgentes, que habían llegado para irrumpir y tratar un poco de romper con ese poder monolítico del Sindicato Nacional de Trabajadores que comandaba el Bester Gordillo, pues no se ha dado cuenta de que el paisaje ha cambiado por completo. Necesitan cambiar de chip estos señores porque, insisto, si siguen por esta ruta, están condenados a la intrascendencia, porque yo dudo mucho que con esta estrategia el impacto que tengan, de hecho, están erosionando su propia base, hay fisuras al interior de la gente, el apoyo entre la opinión pública es cero. Yo no conozco a mucha gente que esté a favor de esta movilización, sobre todo en el actual contexto, queridos amigos. Pues porque el 80 y tantos% aprueba a la presidenta, porque el respaldo lo trae la presidenta. Pero fíjate qué mañosos también en el periódico Reforma están confrontando a la CENTE con el CENTE, que es el sindicato. Maestros recibirán aumento salarial del 9% que representa inversión de 36,000 millones de pesos y ahora saldrán a votar en la elección al Poder Judicial. O sea, la CENTE, la coordinadora, llamando al boicot. El CENTE, el sindicato, dicen en el periódico Reforma, para pagar el favor del aumento, que significa 36,000 millones de pesos, saldrán a votar en la reforma judicial. Bueno, por cierto, que no se nos olvide, ¿no? Omar García Harfuch también, ante medios en la Cámara de Diputados, ayer después de reunirse con el liderazgo en la Cámara Baja, descartó que los asesinatos de Jimena Guzmán y José Muñoz, los cercanos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, estén ligados al atentado en su contra. Recuerde que estuvo a punto de morir Omar García Harfuch en un atentado en la Ciudad de México, o el atentado contra Ciro Gómez Leiva. Y por cierto, Paco, estaba viendo que hay un caso en Guanajuato que es alucinante, Paco, este caso de al menos 17 cadáveres enterrados y en avanzado estado de descomposición en Irapuato. ¿Qué es lo que sabes tú de este caso, Paco? Mira, 17 cuerpos no es cosa menor, pero por aquí lo hemos dicho, pero cualquier cantidad de veces. Guanajuato es el estado más violento de este país y nadie en la prensa, hasta que se pasan estos casos, le presta atención. ¿Por qué? Porque es un gobierno controlado gobernado por el Partido Acción Nacional, así que nadie dice nada, pero ¿cómo ocultas 17 cuerpos, ¿cómo lo haces, Vicente? Es imposible. Es imposible. Guanajuato, desde el sexenio pasado, es un estado que está sumergido en una violencia irracional. ¿Tú recuerdas cuando estalló esta llamada guerra en Sinaloa, que siempre se ha demostrado tiene muchos menos muertos que, que Guanajuato, por ejemplo, pero todo el mundo pedía la caída del gobernador, pedía la cabeza, lo quería como triunfo político. Finalmente ya en este momento más o menos lo soltaron, pero nadie ha pedido la renuncia de la gobernadora del PAN en Guanajuato, ¿eh? Así que la violencia en Guanajuato tiene por lo menos 8 años, que es continua, que es constante, eh, y en la que están involucrados la cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel Santa Rosa de Lima, algunas policías, fíjate, ahora decimos policías municipales. Así que hay que tener mucho cuidado, pero hay que prestarle atención a Guanajuato, que es el estado más violento de este país, Vicente. Y yo ya sabes, ¿a poco va a empezar la mañanera más temprano? Pero Sí. @ Paco Cruz Jiménez en X,
antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Jaime, Vicente, aquí estoy. Un abrazo, nos vemos al rato en la mesa de seguridad con Pepe Reveles, Paco. Jaime, a las 2 de la tarde, nos vemos en Noto para Cínicos, ¿no? Así es, y mis redes son @JaimeJurno, como siempre, un placer coincidir en estas mañanas frías ahora aquí en la Ciudad de México. Un abrazo a los dos. Gracias, mi querido Jaime, saludos a tu señora esposa. Y no sé si decirle felicidades, o lo siento mucho, señora, pero cuídese mucho. Dale y vale, sale y vale. A las 7 de la noche, no se le olvide, duelo de bastonazos entre Jaime, el maestro Paco Cruz y Norman Pearl en el canal de Norman Pearl, de 7 a 9 tiempo de la Ciudad de México. Y bueno, quiero agradecerle a las personas que